es un país rico, plural, multicultural, y en los últimos años, en los últimos decenios, hay un fenómeno creciente, importante, de diversificación de las diferentes religiones. Vamos a conversar ahora sobre las iglesias, la diversidad, la necesaria pluralización de nuestras concepciones, de nuestro diálogo. Es un tema importante, sobre todo porque el censo, aunque está lejano y estamos a punto de consumar un nuevo censo, pero nos plantean una primera cuestión que se plantea es que México es un pueblo religioso. Es decir, estamos hablando de un 95% que se dice religioso. Frente a las teorías de la secularización, frente a aquellos que planteaban que Dios iba a dejar de existir en las sociedades modernas. Esta es una primera cuestión. Una segunda cuestión importante de los censos son las variaciones. Mientras los censos de fines del siglo XIX y principios del XX nos decían que era una mayoría absolutamente católica, en los censos a partir de 1970 a la fecha nos dicen hay una variación importante. Hay una variación importante y estamos pasando del 90 y tantos, 96% a el 88% de católicos. La primera parte entonces que queremos conversar, que quisiera conversar con ustedes, y empiezo con Monseñor Retes, es efectivamente esto, o sea, cómo percibir que hay a partir de los años 70 una mayor diversificación religiosa. Déjeme provocarle, Monseñor. ¿Se debe a una mayor pluralidad que hay en toda América Latina, como en toda América Latina, o es porque la Iglesia Católica ha dejado de hacer cosas? Yo creo que más que hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer, que más bien a partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia se relanzó a una participación mayor entre sus feligreses y que le ha incrementado en una colaboración y participación efectiva, mayor identidad. Yo pondría el énfasis en que estamos en el siglo XXI, con 50 años aproximadamente de un movimiento que nos llevó a la globalización, al intercambio cultural, a las relaciones de los países de una forma muy amplia, y que los flujos migratorios llegaron prácticamente a principios del siglo XX. Entonces yo creo que los flujos migratorios, las relaciones diplomáticas, las embajadas, la presencia de grupos industriales que proceden de otros países con otras culturas y también con otras religiones, hacen posible que hoy seamos un país, aunque mayoritariamente católico, con una gran diversidad religiosa que desde mi punto de vista nos enriquece. Bueno, yo creo que a partir de los años 70 responden quizás las iglesias protestantes históricas a los nuevos movimientos. Yo lo relaciono con la parte también ideológica y política en América Latina, las dictaduras, las búsquedas de un cambio alternativo entre muchos de nuestros pueblos. Y esencialmente creo que en esta coyuntura surgen las iglesias, diríamos, están los protestantes históricos, la iglesia pentecostal que está desde principios del siglo XX en México, con sus diferentes asambleas de Dios específicamente y después otros grupos. Sin embargo, los años 70 empiezan a responder a un fenómeno de necesidad espiritual de la gente de expresarse de otras maneras, pero también va a la par en muchos de los países a la creciente teología de la liberación. Entonces hay dos grupos paralelos que van corriendo, pero que ambos representan una necesidad y una búsqueda del ser humano, y muchos se salen de estas iglesias del protestantismo histórico porque no responden realmente a esta sede espiritual o de expresión espiritual. Y en México yo considero que los años 70 marca una coyuntura muy especial en cuanto a los grupos también, los llamados nuevos movimientos religiosos evangélicos, que serían estos grupos que llaman neopentecostales, que ya no son tan nuevos, ¿verdad? Porque tenemos más de 35 años con estos grupos que siguen creciendo y se siguen multiplicando. Pero creo que la característica para mí sería una nueva manera de expresar su ser espiritual o su religiosidad. No siempre, quizás yo estoy muy de acuerdo con esta evasión social, sin embargo, llena una expectativa de las personas que probablemente las iglesias históricas ya no estábamos llenando o no estamos llenando. Nosotros sentimos que sin duda en los últimos 30 años
se ha dado una manifestación de diversidad, especialmente en el tema religioso. Creo que es un cambio que viene acompañando todo un cambio de lo que es la sociedad mexicana, de cambiar de una sociedad que por mucho tiempo se trató de que fuera una sociedad homogénea, una sociedad que se identificara básicamente con una religión, con una filosofía, a una sociedad mucho más plural. Entra el tema de la globalización y junto con la globalización la diversidad. Y eso creo que abre los espacios, se empieza a reconocer a México como una sociedad plural, donde se reconoce la diversidad, y eso da campo para que empiecen a entrar otro tipo de grupos. Pienso que se han radicalizado los extremos en los últimos años en el cuerpo del Islam, que tú sabes que estamos hablando de más de 2.200 millones y que solamente el 14% de esos 2.200 millones son árabes, ¿no? Porque digo, lo pongo en perspectiva porque cuando se habla del Islam, como que se piensa en los terroristas extremos, radicales, políticos de el sector árabe de la población islámica. Entonces, tomando en cuenta esos movimientos, porque son parte del todo, ¿no? Tenemos, pues, un Islam cada vez más plural, porque ahora está en los 5 continentes, al igual que el budismo y al igual que otras religiones que tradicionalmente eran orientales, vamos a ponerlo así, ahora lo tenemos en todo el planeta. Y señalo esto porque creo que es inevitable la universalización de las diferentes tradiciones sagradas según se da el fenómeno de la globalización. Es decir, según están presentes en todas las culturas, se tiende obligadamente a buscar los principios universales de esa tradición sagrada. Por eso nosotros hablamos del Islam universal, que de hecho ve a todos los seres humanos como la descripción que hace el Sagrado Corán del muslim, o del traducido como musulmán, que es el que acepta en su corazón la guía de Dios y que no resiste, vamos a decir, su papel en la creación como dependiente totalmente de la realidad divina. Yo creo que ahorita nos estamos enfrentando los evangélicos con un problema intra, es decir, surgen tantos grupos evangélicos diferentes, nuevos movimientos religiosos, en el que es verdad, todos somos cristianos, pero hay una gran variedad de formas de expresión, pero que las formas representan también realmente un rechazo a esa identidad histórica, por una parte, y a la estructura y a la institución. De hecho, los nuevos grupos religiosos cristianos registrados en gobernación, o sea, ni siquiera se denominan iglesias, porque rechazan inclusive el término iglesia, que históricamente, bueno, para nosotros es muy importante, ¿no? Como la comunidad. De fe se llaman movimientos, grupos, y se ponen diferentes nombres. ¿Hay tensiones en este diálogo, en este acercamiento? Sí, hay tensiones, porque realmente no hay unidad, diríamos, entre los propios grupos evangélicos. Yo estoy de acuerdo a favor del diálogo ecuménico interreligioso, por supuesto. Sin embargo, hay mucha tensión en relación con estas formas. O sea, ¿qué formas tenemos? Y te dicen, depende cómo alabes o cómo adores o cómo tengas tu culto o tu liturgia, representas a alguien con el que yo me identifico o no. ¿Qué es ser minoría en un país como México? Efectivamente la comunidad judía es una comunidad con un número muy pequeño en México, aproximadamente 50,000 judíos en todo el país. Y la razón es que el judaísmo, a diferencia de lo que mencionabas de la competencia que hay en los espacios, etcétera, el judaísmo no es una religión proselitista. Entonces no es una religión que está buscando adeptos. Si alguien se acerca y voluntariamente quiere adoptar el judaísmo, es bienvenido, hay un proceso de conversión, etcétera, pero no hay una práctica de buscar adeptos al judaísmo. Entonces es un pueblo que se ha mantenido más o menos estable. En el caso de México, fuera de la migración fuerte que se dio hasta los años más o menos 40, después ha sido una población muy estable, no tenemos mucho crecimiento, tampoco tenemos una disminución. Entonces no sentimos en ese sentido una competencia con los otros grupos religiosos. Ahora, al no ser una competencia con los otros grupos religiosos, rara vez entramos en conflicto con ellos.
la intimidad con Dios en el interior, más allá de dogmas, denominaciones, etiquetas y demás, reconoce que estamos en un momento crítico como humanidad y que eso se vuelve prioritario, y muchas cosas que hace una década eran las prioritarias, como todos estos juegos de poder para conseguir un mercado, se quedan por su propio peso atrás ante la prioridad de reunirnos y de alzarnos ante el momento histórico que estamos viviendo. Y México, en particular, con la situación de la violencia en este momento, de todo lo que trae la presencia del narcotráfico, del crimen organizado y de todos los esfuerzos, pues no es momento de que los religiosos o las personas que hemos tenido esa vocación o ese destino, nos pongamos a restar y a sumar números. Es momento de que hagamos foros como este, porque esto en realidad fomenta una conciencia que es necesaria en este momento y que antes no teníamos. El diálogo no es para cuando ya todos nos entendemos bien y somos muy amigos y estamos totalmente de acuerdo, no. El diálogo es para precisamente acercar a los distantes, porque eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Podemos eliminar prejuicios, y si eliminamos prejuicios, eliminamos estereotipos, y si eliminamos estereotipos, eliminamos fricciones. Creo que estamos en un punto en donde este programa se está llevando a cabo, como dijo Mauricio anteriormente, en donde estamos dos mujeres religiosas, dos hombres religiosos, hablan. Esto no hubiera ocurrido en México hace 10 años siquiera, ¿no? Todo cambió a partir de 1992 con la nueva ley que dio personalidad jurídica a las asociaciones religiosas, y creo que estamos avanzando agigantadamente para crear esta conciencia de que México es diverso, es plural, y que el punto es cómo vamos a hacer para vivir a tono con esa realidad y no vivir como si así no fuera. Lo que nos preocupa, o lo que quiero dejar como también punto de tarea, de desafío muy claro, es que debemos de influir más desde lo que es la fe y la religión, la creencia en Dios, en lo social. No porque queramos el poder. El poder le hace daño a cada una de las iglesias. Le hace daño, la destruye internamente. Es el servicio para poder resolver los problemas humanos que tenemos en la sociedad. En una sociedad enferma, un diálogo sano es a contrasentido. Y somos conscientes de que un país como el que estamos viviendo en este momento, como México, hay mucho que hacer. Y lo religioso tiene un aporte fundamental, no solamente desde la perspectiva de la búsqueda de lo espiritual, sino también de la incidencia, como se ha planteado aquí, en lo social. ¿Cómo? Con el diálogo, en apertura, en la pluralidad, es decir, la incidencia sana en una sociedad que requiere que los actores, que los líderes tengan una actitud mucho más decidida y mucho más abierta. El diálogo está también para vivirlo en momentos difíciles, en momentos dramáticos, en momentos de exigencia, como probablemente los estemos viviendo actualmente en nuestro país. Por su atención, muchas gracias, y seguimos dialogando por México.